Shalom, shalom para ustedes. ¿Cómo están, amada familia? Aquí estamos de nuevo para continuar con el contexto cultural. Estamos en el libro de Éxodo, Shemot. Vamos a continuar. Nos quedamos en el capítulo 15. Continuemos con los versos 6 al 12. Quiero hacer una observación porque estamos subiendo la lectura de la porción semanal, que esa se debe leer antes del Shabbat, para que cuando venga el estudio de la misma porción podamos tener más amplio el entendimiento, sabiendo de qué nos están hablando en el estudio. Ahora, también estoy subiendo una oración que se hace a la puesta del sol del viernes que entra el Shabbat, para separar del espacio común al espacio sagrado esta celebración Shabbat, que es el prólogo de las santas convocaciones. Así que por favor hagamos esta oración, puede que les llegue antes, hagámosla en el atardecer del viernes. Amén. Bien, ahora también tenemos el contexto cultural que estamos subiendo sobre lo mismo para ampliar el conocimiento y se nos facilite más la interpretación de la Sagrada Escritura, hablando de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco, también llamado así, que el Eterno le dio a Moisés. Entonces, el contexto cultural, en cuanto yo suba el audio, ustedes ya pueden entrar a escucharlo. Solamente vamos a dejar para el viernes al atardecer la oración, ¿de acuerdo? Para, repito, entrar al espacio sagrado, dejar ya todo lo que el Padre nos permitió hacer en la semana, todo lo que creamos, porque somos creadores, así como Él creó en 6 días todo, y descanso en el 7º día. Entonces nosotros, como dice la Escritura, que lo guardemos y lo santifiquemos. Amén. Al final del Shabbat se cierra con la Havdalah en hebreo, que es cierre del Shabbat. Al terminar nosotros de haber estado meditando, estudiando, comiendo los manjares que el Eterno nos dio para ese Shabbat, que es la provisión divina, la provisión doble. Cuando se pone el sol en el sábado en la tarde, ya en la puesta del sol, entregamos el espacio sagrado para entrar al espacio común. Ya puesto el sol, que no lo vemos en el horizonte ni alumbra en el área donde estamos, bueno, pues allí, en ese momento, volvemos a encender una vela que, si ustedes la pueden conseguir en Amazon, es una vela trenzada con 7 líneas de velas. No sé si las han visto en algún programa o algunos de ustedes ya la tengan. De preferencia es esa vela, porque allí es donde empieza la bendición para los próximos 6 días que el Eterno nos da para crear. En ese cierre del Shabbat le damos gracias al Eterno por su bendición. Tenemos grabado aquí en este canal, usted solo ponga Leticia Herrera, oraciones de alto nivel, cierre del Shabbat, y ahí le va a aparecer la oración que vamos a hacer ya después, como les digo, que el sol ya no está. Encendemos la vela, hacemos la oración llamada Havdalah y tomamos el fruto de la vid. En muchas congregaciones también toman el pan. Bueno, en el pueblo de Israel, y de acuerdo al contexto cultural y bíblico, nada más tomamos el fruto de la vid. ¿De acuerdo? Bueno, si hay alguna pregunta, puede escribir aquí en comentarios y con todo el gusto le estaremos contestando. Oremos.
Padre eterno, le damos gracias en esta hora por sus abundantes bendiciones. Gracias, Padre amado, por permitirnos ampliarnos sobre el estudio de la Torá sin dejar de orar, sin dejar de amar al prójimo y bendecirlo, y sin dejar de honrarle a través de cada templo viviente donde usted habita. Gracias, Padre amado, en esta hora le pedimos su bendición y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, Abacadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Padre. Otro paréntesis. En conclusión al comentario anterior, en el Shabbat estudiamos la porción semanal. Se estudia en todo el mundo la misma porción. Se ora, se medita. Y lo demás, que es la lectura de la Torá, la oración para recibir el Shabbat y el contexto cultural, así como lo expliqué antes, se debe hacer. Vamos aprendiendo. Cada vez vamos a aprender más y a gozarnos más en Shabbat. También se puede danzar. En YouTube hay muchas clases de danza hebrea que es bueno aprender, porque un día estaremos todos juntos cantando el cántico de Moisés con panderos y danzas, celebrando que el Eterno derrotó a todos los dioses y nos dio la victoria en él. Amén. Bueno, capítulo 15, versos 6 al 12, habla de la diestra. La diestra. Como dice la Escritura en muchos textos, la diestra de Hashem hace justicia. Así que la mano derecha es la que sostiene el arma, de modo que es la que trae la victoria. En el verso 12, la diestra no es vista como lo que provoca que la tierra se abra literalmente. Ocasionalmente, en hebreo, el término para tierra puede significar también submundo, en una sola palabra, submundo. Y eso parece plausible aquí. Decir que los tragó el submundo, es decir, que fueron enviados a sus tumbas. También se debe recordar que en los conceptos egipcios sobre la vida futura, los malvados eran devorados por el tragador cuando no lograban convencer a los jueces de su bondad, hablando de sus dioses. En los versos 13 al 16 habla sobre los pueblos que tiemblan. El terror de los pueblos llega a ser un tema habitual en el relato de la conquista. Si bien los pueblos de Canaán pueden haber estado aterrorizados por los egipcios, como lo sugiere la correspondencia de Amarna en ese periodo, lo que los espanta ahora no es el brazo del faraón, que lo consideraban como Dios. Si toda la creación funcionaba correctamente, quería decir que el faraón como rey o como Dios de Egipto había hecho lo que era agradable a sus dioses, a los dioses del cosmos, que de acuerdo a sus creencias decían que ellos controlaban todo. Cuando se los traga el mar, allí se manifestó que el Eterno es el creador de todas las cosas. Él hace lo sobrenatural. Para ellos era que el Dios que adoraban había sido derrotado por el Dios de Israel, el Todopoderoso. Así que aquí fueron devorados por el tragador. Y de esta manera, en los versos 13 al 16, los pueblos tiemblan. Llega un terror
en el relato de la conquista del Dios de Israel. Así que al ser derrotado el faraón, que era considerado como Dios, venía un caos dentro del pueblo egipcio. Los dioses enojados con el faraón y ahora estaban desprotegidos. En el mismo capítulo 15, versos 17 y 18, habla de el monte de tu heredad. La combinación de monte, heredad, morada y santuario sugiere que estaba siendo aludido al monte Zion en Jerusalén o Jerusalén. En el verso 18, el Eterno es como rey. Cabe aclarar que el Eterno no es descrito como un rey mitológico, un rey de los dioses, que el Todopoderoso ha sometido el cosmos y los reinos por sobre los dioses subordinados del panteón, de la oscuridad. Más bien, gobierna en el ámbito histórico sobre su pueblo, al que ha liberado por medio de las fuerzas de la naturaleza que Él controla. Nuestro Padre amado todopoderoso. Este himno no exalta una derrota sobre otros dioses o sobre fuerzas cósmicas caóticas, sino este himno exalta su poder del Eterno sobre pueblos históricos. Pasemos a los versos 20 y 21. Habla sobre la profetisa María o Miriam, aplaudida aquí como profetisa y hermana de Aarón, el Cohen Gadol. Aquí no se menciona a Moisés. Así que María canta y alaba al Todopoderoso con pandero y danza, junto con todas las mujeres. Esta es la única vez que se le menciona por nombre y la única en que se le declara profetisa. El único otro relato en el que la nombra es el desafío de la autoridad de Moisés en Números capítulo 12. Otras profetisas prominentes en el Antiguo Testamento incluyen a Débora, Jueces capítulo 4, también a Hulda con H, Hulda en Segunda de Reyes capítulo 22. No hay razón para pensar que era extraño encontrar a una mujer en ese papel. De hecho, los textos proféticos de Mari presentan a mujeres en ese papel con la misma frecuencia que a los hombres. También era común que los grupos de teatro incluyeran mujeres en sus presentaciones. La música y la profecía también se asociaban, dado que la música era usado comúnmente para inducir los trances a partir de los cuales procedían las declaraciones proféticas. Primera de Samuel 10:5, Segunda de Reyes 3:15. Ahora, palabras similares o sinónimos de trance es apuro, aprieto, dificultad, compromiso, dilema, peligro, etc. En el capítulo 15 de Éxodo que estamos viendo, verso 22, al capítulo 17, verso 7, aquí la Torá nos habla de la provisión del Todopoderoso en el desierto. En los versos 22 al 27 habla del desierto de Shur, S-H-U-R. La zona árida de Shur está ubicada en la región noroeste de la península del Sinaí. Una ruta de este a oeste corre
a través de ella, conectando Egipto con la ruta real de Transjordania en Bosra, o llevando a Palestina por Beersheba. Pero los israelitas no tomaron esa ruta. Shur significa muro en hebreo, de modo que es posible que este término se refiera a la bien conocida línea de fortalezas en esa región. Esto es confirmado en el libro de Números, capítulo 33, verso 8, donde se lo menciona como desierto de Etam, en la Reina Valera 1960. Etam significa fuerte. En hebreo significa muro, hablando de Shur. Construida unos pocos siglos antes para proteger la frontera nordeste de Egipto. Esta serie de guarniciones era conocida como la muralla del gobernante. Fue el punto de partida de Sinué cuando huyó de Egipto, como se cuenta en su historia. En el verso 22 veamos la evidencia arqueológica en el Sinaí. O sea, estamos viendo contexto cultural. Aquí vamos a hablar de un contexto arqueológico o evidencia. Aunque se han encontrado restos arqueológicos de la población beduina que habitó en el Sinaí durante 10.000 años a lo largo de toda la península, no se ha producido evidencia del paso de los israelitas por esa región. Verso 23. Mara. Viajaron 3 días antes de llegar a Mara, que significa amarga. Si cruzaron en el lago Bará, esto los colocaría junto a lo que hoy se conoce como lagos amargos. Si cruzaron más al sur, Mara estaría identificada con un oasis llamado Bir Mará, donde el agua es salina con un alto contenido de mineral, agua salada. En el verso 25 habla sobre la madera que endulza el agua. Es habitual que los comentaristas citen una tradición local sobre el tipo de arbusto espinoso natural de esa región que absorbe la salinidad. Pero no se ha hecho una investigación científica que identifique o confirme la existencia de ese arbusto. En un periodo posterior, Plinio informó que había un tipo de cebada que podía neutralizar el contenido salino. Verso 27, capítulo 15. Habla del oasis de Elim. El oasis de Elim, con 12 fuentes y 70 palmeras, a menudo es identificado como Wadi Garandal, con GH, a unos 97 kilómetros por la costa del Golfo de Suez. Presenta tamariscos, Elim, así como palmeras y fuentes. Sigue siendo un importante lugar de descanso para los beduinos modernos. Más cerca de Mara o Mará está el lugar de ayuno Musa, unos pocos kilómetros al sur del extremo del Golfo de Suez. Además de contar con adecuados grupos de tamariscos y palmeras, también presenta 12 fuentes y probablemente deba ser preferido. Capítulo 16, versos del 1 al 3. Aquí habla del desierto de Sin.
El desierto de Sin es una zona en la región centro-occidental de la península. Aquí, la ruta principal se mueve tierra adentro de unos 8 a 16 kilómetros por unos 120 kilómetros hasta que se reúne con la costa de Abu Senimá y la llanura de El Marcaja. Este puede ser el lugar donde acamparon junto al mar. Números 33, 10 y 11. Desde allí se movieron hacia el este y nordeste a través del desierto de Sin por el camino de Wadi Baba y Rod el Air hasta la región de Sarbit el Kadim, que es donde posiblemente estaba Dofka. Números 33, 11. Capítulo 16, verso 1. Habla de la duración del viaje. Hasta aquí el viaje ha tomado alrededor de un mes. Los israelitas salieron el día 15 del primer mes. Verso 3. Ollas de carne. En sus exagerados recuerdos de la situación en Egipto, se referían a grandes ollas llenas de carne. Podríamos decir carne como para llenar un montón de ollas. Versos 4 al 9. Estamos en el capítulo 16 de Éxodo. Pan del cielo, maná. El pan del cielo fue llamado maná cuando se lo describe en el versículo 31. Ver también Números 11, 7. El hecho de que haya llegado con el rocío, verso 4, sugiere que la milagrosa provisión de Dios hizo uso de un proceso natural. La identificación más frecuente es con la secreción de pequeños insectos que se alimentan de la savia del tamarisco. Cuando se endurece y cae al suelo, puede ser recogido y usado como edulcorante. El problema es que eso ocurre solo en ciertas temporadas de mayo a julio y solo donde hay tamariscos. Una temporada entera puede producir solo unos 250 kilogramos en contraste con el relato bíblico de que el pueblo recogió cerca de media libra por persona cada día. Por otro lado, algunos prefieren el líquido dulce de la planta jamada, que es común en el sur del Sinaí y que se usa para tortas dulces. Como con las plagas, lo que no es natural no es necesariamente la aparición de ese fenómeno, sino el momento y la magnitud. Sin embargo, estas explicaciones naturales parecen estar lejos de los datos bíblicos. La comparación con la que la mayoría de las traducciones lo identifican con la semilla del cilantro, que raramente se encuentra en el desierto, más probablemente se refiere a una categoría genérica más amplia de plantas del desierto con semillas blancas. Capítulo 16, versos 10 y 11. La gloria del Señor de Hachem en la nube. La gloria de Hachem se refiere al brillo
que evidenciaba su presencia. El concepto de la deidad que aparecía de esa manera no estaba limitado a la teología israelita, porque en la Mesopotamia los dioses desplegaban su poder por medio de la melama, su brillo divino. Capítulo 16, verso 13. Codornices. Con frecuencia cruzan por el Sinaí pequeñas codornices migratorias en su viaje al norte desde Sudán a Europa, generalmente en los meses de marzo y abril. Vuelan con el viento y son llevadas al suelo o agua si las sorprende un remolino. Cuando están exhaustas, no es inusual que vuelen tan bajo que se las pueda capturar fácilmente. Se ha sabido de codornices que, en busca de un lugar donde reposar, han hecho hundir botes pequeños, y en el Sinaí se ha notado que pueden cubrir el suelo tan densamente que algunas descienden sobre otras. Capítulo 16, versos 14 al 36. Gomer. Un gomer era la ración diaria de pan o grano y equivale a unos 2 litros. Verso 20, capítulo 16. Echarse a perder. Si el maná era una secreción de insectos, la hormiga son quienes la llevan a diario cuando sube la temperatura. También había gusanos que se metían en el maná adicional que la gente trató de juntar y guardar. La palabra hebrea, que se traduce como gusanos, puede referirse a cualquier tipo de insectos. Pero hay otra palabra para la hormiga. Además, las secreciones de insectos no están sujetas a procesos de putrefacción. Verso 34. Delante del testimonio. La mención en el verso 34 solo puede referirse al arca del pacto, que aún no había sido construida a esta altura del relato. Este apéndice, versos 31 al 36, se refiere al fin de la vida errante en el desierto, verso 35. Y por lo tanto, la muestra de maná solo fue puesta en el arca más tarde, durante la experiencia del peregrinaje. Capítulo 17, verso 1. Refidim. Si se acepta la teoría de que el monte Sinaí está hacia el sur de la península, el viaje a Refidim comenzó el movimiento tierra adentro para seguir la ruta más atractiva a la montaña. El Wadi Refayid cruza el Wadi Feirán, unos pocos kilómetros al norte del monte, y a menudo ha sido identificado como el lugar de Refidim. Capítulo 17, versos 5 al 7, habla sobre la roca de Horeb. La ubicación de esta provisión de agua
se identifica con la roca de Horeb, pero más probablemente se refiere a la región de las profundidades del monte Sinaí, monte Horeb, que a una ubicación específica. Capítulo 17:6. Agua de la roca. Se sabe que una roca sedimentaria tiene cavidades donde puede juntarse agua justo debajo de la superficie. Si hay alguna filtración, se puede ver dónde están esas cavidades y rompiendo la superficie se puede liberar el agua que se ha juntado. Sin embargo, una vez más, estamos hablando de una cantidad de agua superior a la que permite esta explicación. Verso 7. Masá y Meribá o Meriba no indican nuevos lugares, sino que se refieren al específico lugar de Refidim, con M. Capítulo 17, versos 8 al 15, habla sobre el ataque de los amalecitas. En el verso 8 habla de ellos, descendientes de Abraham por medio de Esab o Esaú. Génesis 36:15. Y eran un pueblo nómada o seminómada que habitaba en la región del Negev y el Sinaí durante la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era. En el capítulo 17, versos 11 y 12, habla sobre las señales de batalla. A menudo se desplegaban señales para orientar las distintas divisiones de batalla. Es posible que Moisés usara sus manos de esa manera. Cuando no les era posible depender de la guía divina por medio de señales, los israelitas no eran capaces de vencer. Por otro lado, se ha hecho notar que los textos egipcios hablan de los brazos alzados del faraón para llevar protección, así como para dar la orden de ataque. Verso 15. Altar. Hachem es mi bandera. El altar construido por Moisés era en conmemoración de la victoria. El nombre que se le dio, Hachem es mi bandera, Hachem Nisi, que refleja la teología que ve a Hachem como líder de los ejércitos de Israel. En el ejército egipcio, las divisiones tenían nombres de diversos dioses. Por ejemplo, la división de Amón, la división de Set, etc. Y las banderas o estandartes representaban la división por medio de alguna representación de sus dioses. Hachem es mi bandera, dijo Israel. Amén. Bendito es Él. En el capítulo 18, del 1 al 27, vamos a ver el verso 1 y 2, que habla sobre Yitro o Jetro, el suegro de Moisés. Aquí habla de ellos dos. Ahora, la pregunta, Yitro era sacerdote, pero ¿de qué Dios? Yitro o Jetro es identificado como sacerdote de Madián y no como sacerdote de una deidad en particular. Se sabe poco de qué dios o dioses adoraban los madianitas en ese tiempo. Los sacerdotes no estaban afiliados necesariamente a un único dios y por lo tanto el reconocimiento de Jetro
de la superioridad de Hachem no sugiere que era su sacerdote o adorador. Los sacerdotes que servían en un santuario eran considerados siervos del Dios de ese santuario. Pero, como estos individuos no eran monoteístas, reconocían el poder de otras deidades cuando se manifestaban. 18.5. Monte de Dios. Este término es usado para describir el monte Sinaí. En Refidim, en la vecindad del Sinaí, se puede encontrar otros montes con la misma designación. Sin embargo, es posible que este capítulo registre hechos que ocurrieron después de que ellos acamparon al pie del monte Sinaí. Capítulo 18, verso 7. Habla sobre el saludo respetuoso. El saludo de Moshe a Yitro siguió la práctica habitual. El inclinarse era un saludo ante alguien de mayor posición social como acto de respeto. El beso en la mejilla era el saludo de la amistad. Este es el único episodio registrado donde se realizan ambos. 18, capítulo 18, 9 al 12. Hachem y los dioses. El reconocimiento que Yitro hace de la superioridad de Hachem no sugiere que era adorador suyo o que había llegado a serlo. El politeísmo del mundo antiguo permitía el reconocimiento de las fuerzas relativas de varias deidades, dioses, y esperaba que cada deidad fuera adorada con términos superlativos cuando había evidencia de su actividad o desplegaba su poder. Al margen de las convicciones religiosas de Yitro, Hachem había cumplido su propósito de que por medio de sus poderosos actos todo el mundo sabrá que yo soy Hachem. Amén. Veamos el verso 12. Habla sobre la comida de sacrificio. En el mundo antiguo, a menudo los sacrificios eran oportunidades para comidas comunitarias. Aunque éstas se aprovechaban para ratificar acuerdos formales, eran también una parte de las ofrendas de acción de gracias, lo que se adecúa más al contexto. En este caso, era como un banquete en la que Hachem era el huésped de honor. Capítulo 18, versos 13 al 27. El asiento de Moisés. El asiento de juez era de autoridad cuando la corte del juez estaba en sesión. En las ciudades, este asiento estaba generalmente a la entrada de la puerta. Yitro aconsejó a Moshe que estableciera una jerarquía judicial con él en la cumbre, como un rey en una monarquía
y como un sacerdote o familia patriarcal en una sociedad tribal. En esta estructura se reconocía que algunas disputas podían ser resueltas sobre un punto de la ley o por discreción objetiva para información relativa al sistema judicial en el antiguo cercano Oriente. En estos casos podían ser resueltos en niveles inferiores. Deuteronomio 1, 9 al 18. En ausencia de suficiente evidencia en casos complejos o serios, el asunto era manejado proféticamente, o sea, que era llevado delante de Dios. En este punto, la inclusión de Moisés era esencial. Separaba los aspectos civiles y judiciales, en los cuales Moisés no estaba envuelto, de los religiosos. Este sistema no es diferente del que se encontraba en Egipto, donde el faraón garantizaba justicia, pero establecía un sistema encabezado por un visir, que era el profeta de Maat. Maat era la diosa de la verdad y la justicia, y ocupaba la silla del juicio. El establecimiento de este sistema formalizaba un papel sociológico, sino político, para Moisés, que llevaba a Israel más allá de ser una sociedad meramente tribal a ser un gobierno casi centralizado. En el capítulo 19, del 1 al 25, habla sobre los israelitas en el monte Sinaí. Capítulo 19, versos 1 y 2. Desierto de Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto alrededor del Sinaí 3 meses después de dejar Egipto. Aunque no es claro si el día en que se menciona es luna nueva o luna llena, pero era el mes de junio. La ubicación del monte Sinaí está lejos de ser segura y se han sugerido por lo menos una docena de diferentes alternativas. Los 3 candidatos, entre comillas, más fuertes son Jebel Musa, Jebel Serval en el sur y Jebel Sin Bizar en el norte. Jebel Musa, 2.500 metros, no está en el grupo de montes en el Sinaí centro-sur. Como uno de los picos más altos de la cadena, ha sido apoyado tradicionalmente desde el siglo IV después de nuestra era, y también presenta la llanura Taha al norte, que habría sido apta para el campamento israelita, poseyendo cerca de 161 hectáreas, aunque le falta un acceso fácil al agua. Jebel Serval, 2.300 metros, está a unos 35 kilómetros al noroeste de Jebel Musa, separado de la cadena de montes, de modo que aparece aislado sobre el Wadi Feirán. Su ubicación cerca de un oasis y en el camino principal que pasa a través de la región hace atractiva su elección, aunque el área disponible para el campamento es mucho más chica que la de Jebel Musa. Algunos han preferido una ubicación al norte, suponiendo que el reclamo inicial de Moisés
al faraón de 3 días de peregrinación, capítulo 5, verso 3, los llevaría al monte Sinaí. También señalan que una ruta más al norte está relacionada más directamente con Cades Barnea y la vecindad del tiempo pasado por Moisés en Madián. 19.4. Sobre alas de águila. Aunque no se puede descartar el águila, el nombre del ave que es nombrada aquí generalmente se aplica al buitre, con una envergadura de alas de 2,5 a 3 metros. Si bien los libros de referencia bíblica a menudo explican cómo el águila lleva a sus crías sobre sus alas cuando se cansan de volar, o las pone allí cuando pierden fuerza, Deuteronomio 32:11, ha sido difícil para los naturalistas confirmar esta conducta por medio de la observación. De hecho, la mayoría de las águilas y los buitres no hacen su primer vuelo hasta que tienen 3 o 4 meses, época para la que ya han crecido totalmente. Además, las observaciones de los naturalistas han confirmado una y otra vez que generalmente el primer vuelo es hecho mientras los padres están lejos del nido. Por otro lado, si aquí la metáfora concierne a un buitre, puede ser de naturaleza política. En Egipto, Nekhbet era la diosa del buitre, que representaba al Alto Egipto y servía como deidad protectora del faraón y de la tierra. Israel estaba protegido en Egipto hasta que Hachem lo llevó hacia él. Capítulo 19, versos 5 y 6. Reino de sacerdotes. La frase posesión atesorada, pueblo especial, usa una expresión común en otros idiomas del antiguo cercano oriente para describir bienes acumulados, sea por medio del reparto de despojos o herencia de propiedades. Es evidente que se podía describir así a un pueblo a partir de un sello real de Halakha, donde el rey se identifica a sí mismo como una posesión atesorada del dios Hadad. Del mismo modo, en un texto ugarítico, el estatus privilegiado del rey de Ugarit se denota el nombrarlo una posesión atesorada del jefe eteo. Además, los israelitas son identificados como un reino de sacerdotes, lo que los identifica como si desempeñaran un papel sacerdotal entre las naciones, un intermediario entre los pueblos y Dios. Además, existe un concepto bien atestiguado en el antiguo cercano oriente de que una ciudad o grupo de personas puede ser librado de estar sujeto a un rey y ubicado en directa sujeción a una deidad. Así es como Israel, liberado de Egipto, ahora recibe un estatus sagrado. Isaías 61:5. En la Biblia Kadosh es el verso 6, Isaías 61:6. Pero ustedes serán llamados sacerdotes de Hachem. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim.
comerán de las riquezas de las naciones y harán fiesta con sus fortunas. Amén. Capítulo 19, verso 7, habla sobre ancianos. Aquí los ancianos son los líderes del clan en Israel. Los ancianos servían habitualmente como asamblea gobernante que supervisaba el liderazgo de una aldea o comunidad. Representaban al pueblo al aceptar un acuerdo de pacto que era ahora nacional con una congregación esperada más allá del pacto de familia que fue hecho con Abraham siglos antes. Capítulo 19, versos 10 al 15. Habla sobre consagración. La consagración estaba constituida por pasos tomados para hacerse ritualmente puro. Primordialmente, este proceso incluía el lavado y evitaba contacto con objetos que pudieran hacer impuro a alguien. El monte era considerado terreno sagrado, al extremo de que aún tocarlo constituiría una maldición punible con la muerte. El apedreamiento era el medio más común de ejecución. De este modo, toda la comunidad asumía la responsabilidad por la pena, aunque ningún individuo en particular podía ser considerado como quien llevaba a la muerte al criminal. Verso 13. Corneta o cuerno. El cuerno del carnero del texto 13 se menciona con una palabra diferente de la que se usa para el shofar, trompeta, en el verso 16. Aunque podría usarse para el mismo instrumento, el shofar puede dar varios tonos, pero no hace sonar una melodía, de modo que era usado especialmente para señales, ya fuera en el servicio al templo o en la guerra. El cuerno de carnero era ablandado en agua caliente, curvado y aplastado para que adquiriera la forma distintiva. Bueno, pues llegamos al capítulo 20, del 1 al 17, hablando sobre los 10 mandamientos o las 10 palabras. Ley apodíctica. Se ha encontrado una buena cantidad de material legal en los tiempos antiguos que incluye colecciones sumerias, babilónicas, eteas y asirias. El más famoso es el Código de Hammurabi, que data de varios siglos antes que Moisés. Estas colecciones consisten principalmente en ejemplos de fallos en casos particulares. Así como la ley presenta penalidades que deben ser asignadas a una amplia gama de ofensas, antes que indicar que cierta conducta está o no correcta, o decir a la gente lo que debe o no debe hacer. El tipo de ley que se encuentra en los 10 mandamientos que prohíbe o requiere ciertos tipos de conducta es llamado ley apodíctica y se encuentra raramente en las colecciones legales del antiguo cercano Oriente. Capítulo 20, versos 1 al 7. El decálogo como pacto
y no como ley. Los 10 mandamientos no solo están relacionados con la ley, sino que son una parte del pacto. La formulación literaria de estos es muy similar a las de los tratados internacionales en el antiguo Cercano Oriente. En las estipulaciones de esos tratados se encuentra a menudo que cierta conducta es requerida o prohibida. En ese sentido, debe entenderse que la forma de ley apodíctica de los 10 mandamientos los ha colocado más en la categoría del pacto de la ley. 23. Primer mandamiento. Cuando el texto dice que no debe haber otro Dios con minúscula delante de mí, mayúscula, no se refiere a otros que tuvieran una posición más elevada que Hachem. La introducción en el versículo 2 ya ha indicado como presunción previa que Hachem era su Dios. La frase delante de mí significa en mi presencia y por lo mismo prohíbe que otros dioses sean considerados como estando en la presencia de Hachem. Esto prohíbe ciertos conceptos que eran una parte normal de las creencias antiguas. La mayoría de las religiones de entonces tenían un panteón, una asamblea divina que regía el reino de los dioses, el sobrenatural y finalmente mundo humano. Era habitual que hubiera una deidad designada como cabeza del panteón, y al igual que los demás dioses, tenía por lo menos una consorte, o sea, una compañera femenina. Este mandamiento prohibía que Israel pensara en esos términos. Hachem no es la cabeza de un panteón, no tiene una consorte o compañera femenina, pues no hay dioses en su presencia. La única asamblea divina que es legítima en su pensamiento es la compuesta por ángeles, como Primera de Reyes 22, 19, 20, y no por dioses. De modo que este mandamiento elimina definitivamente mucha mitología que se refiere a la interacción de los dioses entre sí. Verso 4. Segundo mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con la forma en que Hachem debía ser adorado, porque los ídolos que son prohibidos son ídolos de él. Pero el mandamiento anterior se ha descartado el pensamiento de otros dioses. Esto no tiene nada que ver con el arte. Aunque las imágenes talladas del mundo antiguo eran realmente obras de arte. Habitualmente eran esculpidas en madera y sobrecubiertas con láminas de plata u oro y luego vestidas de la manera más fina. Pero la prohibición se refiere a cómo son empleadas y allí se encuentra el tema del poder. Las imágenes de deidades en el antiguo Cercano Oriente eran donde las deidades se hacían presentes de una manera especial. El punto de que el culto a las estatuas llegó a ser el dios cuando el dios favorecía a sus adoradores, aun cuando no fuera su única manifestación.
y como consecuencia de esta vinculación podían realizarse hechizos, encantamientos y otros tipos de magia sobre la imagen a fin de atemorizar, ligar o compeler a la deidad. En contraste, otros ritos relacionados con la imagen tenían la intención de ayudar a la deidad o cuidar de ella. Así era como representaban una cosmovisión, un concepto de deidad que no era coherente con la forma en que Hashem se había revelado. El mandamiento también prohíbe imágenes de cualquier cosa de los cielos, la tierra o debajo de la tierra. En contraste con Egipto, no era práctica en Sirio-Palestina adorar animales o tener dioses en forma de ellos. Sin embargo, se creía que algunos animales representaban atributos de la deidad como los toros o los caballos que podían ser representados en el arte y la escultura para ocupar el lugar de la deidad. Éxodo 20, 5 y 6. Castigo hasta la tercera y cuarta generación. Este castigo no es algo que es dado por los jueces humanos, sino por Hashem, Dios Todopoderoso. Expresa el hecho de que la violación del pacto trae culpa sobre toda la familia. De ese modo, la tercera y cuarta generación son una forma de referirse a todos los miembros de la familia. Pero aquí también hay un contraste en la lealtad divina que se extiende por miles de generaciones frente al castigo que se extiende solo por 3 o 4 generaciones. Capítulo 20, verso 6. Solidaridad corporativa. En el antiguo Cercano Oriente, una persona encontraba su identidad dentro de un grupo como el clan o la familia. La integración y la interdependencia eran valores importantes y así el grupo quedaba conformado como una unidad. En consecuencia, la conducta individual no podía ser considerada aislada del grupo. Cuando había pecado en una familia, todos los miembros compartían la responsabilidad. Este concepto es conocido como identidad corporativa. Verso 7, tercer mandamiento. Así como el segundo mandamiento concierne al tema de ejercer poder sobre Dios, el tercero vuelve su atención a ejercer el poder de Dios sobre otros. Este mandamiento no se refiere a la blasfemia o al lenguaje profano, más bien tiene que ver con la prevención de explorar el nombre de Hashem con propósitos mágicos. También continúa lo que es planteado en el segundo mandamiento en cuanto a que se creía que el nombre de alguien estaba relacionado íntimamente con el ser y la esencia de esa persona. Dar nombre a alguien era un acto de aprobación, confianza y en términos humanos, vulnerabilidad. Israel no debía intentar usar el nombre del Eterno en métodos mágicos para manipularlo. El mandamiento también tenía por fin asegurar que fuera tomado seriamente el uso del nombre de Hashem
en juramentos, votos y tratados. Estamos en el capítulo 20, versos 8 al 11, hablando sobre el cuarto mandamiento. La observancia del Shabbat, sábado, no tiene paralelo conocido en ninguna de las culturas del antiguo cercano oriente y es distintivo en cuanto a que es independiente de cualquier patrón o ritmo de la naturaleza. Un término similar era usado en textos babilónicos en el día de la luna llena, cuando el rey oficiaba en ritos de reconciliación con la deidad, que no era un día en que no se trabajaba y tenía poco en común con el sábado israelita. La legislación no requería tanto el descanso como estipulaba la cesación, interrumpiendo las actividades normales de cada uno. Quinto mandamiento, capítulo 20, verso 12. Honrar y respetar a los padres consiste en respetar sus instrucciones respecto al pacto. Esto supone que la herencia religiosa se transmite de generación en generación. El hogar era visto como un vínculo necesario e importante para la instrucción. Si los padres no eran obedecidos o su autoridad era repudiada, el pacto quedaba a la ventura. En esta conexión, el mandamiento viene con una promesa: larga vida en la tierra. En el antiguo cercano oriente, no es la herencia religiosa, sino la estructura de la sociedad la que es amenazada cuando no se respeta la autoridad paterna y las obligaciones filiales son descuidadas. Las violaciones podrían incluir el golpear a los padres, maldecirlos, descuidar el cuidado de los padres, ancianos, y el no proveerles de una adecuada sepultura. Capítulo 20, del 12 al 17, habla sobre los mandamientos y comunidad. Todos los mandamientos del 5º al 9º tratan temas relacionados con el pacto de la comunidad. Afectan su transmisión en la comunidad y el papel del individuo en la comunidad del pacto. Los requerimientos conciernen a aspectos que ponen en peligro la continuidad del pacto de una generación a otra generación o que ponen en peligro la línea familiar o la reputación. El pacto debía pasar a la familia y la familia debía ser preservada. En el antiguo cercano oriente, los problemas eran similares, pero el enfoque de la preservación de la comunidad era considerado más bien en términos sociales y civiles. En el libro de los muertos en Egipto aparecen listas de violaciones a la ética donde el individuo niega haber cometido alguno de los crímenes en una larga lista. En Mesopotamia, la serie de encantamientos conocido como Shurpu, Shurpu, contiene una lista de crímenes que el individuo confiesa a fin de absolverse de ofensas desconocidas y aplacar así a una deidad enojada. Pero en ninguna de esas obras, esas acciones son prohibidas.
También incluyen una amplia gama de otro tipo de ofensas. Verso 13. Sexto mandamiento. La palabra que se usa aquí no está restringida técnicamente al asesinato, pero sí presume que tanto el sujeto como el objeto sea una persona. Se ha observado que se usa solo en el contexto del homicidio, sea accidental o intencional, premeditado o no, judicial, político o de otro tipo, dentro de la comunidad del pacto. Debido a la naturaleza del término usado, este texto no puede ser llevado a debates sobre el pacifismo, la pena capital o el vegetarianismo. Algunas colecciones de leyes del antiguo Cercano Oriente no se refieren al asesinato, mientras que en otras el castigo solo alcanza a una compensación monetaria. Sin embargo, un asesino siempre corría el riesgo de ser el blanco de una ejecución por parte de la familia de la víctima en una ofensa de sangre. Verso 14. Séptimo mandamiento. El propósito de la legislación era proteger el nombre del marido, asegurando que los hijos serían suyos. La ley no asegura la fidelidad matrimonial, enfoca la paternidad y no la ética sexual. La integridad de la familia es protegida más bien por la integridad del matrimonio. Si un hombre casado tenía un enredo con una mujer soltera, eso no era considerado adulterio. El ofensor tenía que pagar el daño al padre. Capítulo 22, 16 y 17. Este es un resultado natural de una sociedad polígama. La conducta promiscua no era aceptable. Deuteronomio 22, 21 y 23, 2. Pero no es considerada adulterio si la mujer no era casada. En la Biblia, la esposa es una extensión del esposo y el nombre de éste era dañado por el adulterio. En otras culturas, la esposa era considerada una propiedad y entonces sería solo un caso de un bien dañado. Sin embargo, en Egipto, en contrastes matrimoniales. En Mesopotamia, en himnos a Ninurta y Shamash. Y en Canaán, el rey de Ugarit extradita y ejecuta a su esposa. El adulterio normalmente era mencionado como el gran pecado y era considerado extremadamente lesivo para la sociedad porque era una característica de la anarquía. Tanto las leyes eteas como las asirias y el código de Hammurabi contenían legislación contra el adulterio. Como la familia era el fundamento de la sociedad, era importante la protección de la integridad de su unidad familiar. El compromiso o colapso de la familia comprometía a el colapso en la sociedad. Verso 15, octavo mandamiento. El robo de una propiedad era prevenido por el 10º mandamiento.
un paso antes de que el acto se cometiera. Aunque el verbo usado aquí, en el 8º mandamiento, puede ser usado para hurtar la propiedad, el mandamiento es mucho más amplio en su enfoque. Son de importancia los temas como el rapto, Deuteronomio 24:7, así como el robo de lo intangible, como la dignidad, la autoestima, la libertad o los derechos. La palabra también se usa en el sentido de engañar, porque el engañar a alguien en cuanto a algo se le está privando de ello. 9º mandamiento, verso 16. Estamos en el capítulo 20 de Éxodo. La terminología indica que se enfoca básicamente en la calumnia formal y la difamación y se refiere primariamente al ámbito legal. El mandamiento de la justicia dependía de la confiabilidad de los testigos. Sin embargo, el asesinato del carácter en cualquiera de sus formas, legal o casual, constituía falso testimonio y sería una violación de este mandamiento. Verso 17. 10º mandamiento. En el antiguo cercano Oriente, el concepto de codicia aparece en expresiones como levantar los ojos. Pero es un crimen que puede ser decretado y castigado solamente cuando el deseo se transforma en acción. La literatura del antiguo cercano Oriente muestra que ofensas como el robo y el adulterio pueden ser descritas a partir del deseo que dispara la cadena de hechos. El núcleo del problema está en cualquier acción que abarque este deseo ilegítimo de algo que pertenece a otro y es una amenaza a la comunidad. Es pecado cualquier acción que se tome para cumplir tal deseo. Verso 18. Estamos en el capítulo 20. Truenos y relámpagos. En el antiguo cercano Oriente, estos normalmente eran considerados como un acompañamiento habitual de la presencia de una deidad. Aunque eso sea a menudo un panorama de lucha, no es un ámbito de revelación, dado que los dioses allí no acostumbraban revelarse. Bueno, pues ya llegamos a cumplir con el contexto cultural. Ya nos pusimos al corriente. Ya ven que la semana pasada no tuvimos ninguna enseñanza. Ya estamos al corriente con la paracha Yitro. Ya lo que sigue es para la siguiente porción. Amén. Es largo, no captamos todo, pero poco a poco vamos familiarizándonos con el lenguaje y con cómo habló el Eterno a su pueblo, precisamente de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y aunque la escritura, como dice un hermano, no fue escrita para nosotros, pero es para nosotros, o sea, fue escrita para el pueblo de Israel en aquel tiempo, dada a su pueblo, pero es para nosotros porque está activa hasta el día de hoy. Al estudiar los contextos, en este caso el cultural,
nos ayuda mucho a la comprensión de todo lo que es la escritura, desde Génesis, Bereshit hasta Apocalipsis. Por eso tenemos que irnos familiarizando para que nuestro caminar sea de una manera placentera. Poco a poco iremos conociendo los contextos y va a ser muy fácil caminar este regreso a casa porque ya nos mostraron el camino. Como dijo Yeshua, yo les muestro un camino más excelente. Ya nos facilitó el llegar a casa. Les recomiendo este comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento, el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento, que está escrito por John Walton, Victor Matthews y Mark Chavalas. Lo pueden encontrar en Amazon, ahí es donde lo adquirimos. Padre eterno, le damos gracias por este tiempo tan hermoso. Sea usted más glorificado. Gracias, amado, por este gran tiempo de estudio. Reciba todo honor y gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, Abba Kadosh. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom, amada familia, y hasta la próxima. Con la ayuda del Eterno seguimos trabajando hasta llegar a casa. Shalom, shalom. Un abrazo muy fuerte desde mi país, México. Shalom, shalom. Continuamos pronto.